Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Facultad de Ciencias Sociales, al Departamento de Historia y Geografía y al Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico de la Pontificia Universidad Javeriana por la invitación a este quinto taller y oficio de la historia, cautiverios contemporáneos, tráfico de personas, trata y esclavitud moderna. En esta ocasión voy a centrar mi presentación en dos puntos fundamentales. En primer lugar, voy a hablar de esas historias de la migración, de las historias de la migración de una red migratoria muy particular, muy centrada, con unas especificidades muy fuertes que, como la vida es como es, pues Edson me acaba de abrir el panorama en términos un poco más de categorías y de configuraciones de esto que estamos llamando el refugio versus los migrantes. Y en segundo lugar, expondré cómo las políticas migratorias de los estados de origen, tránsito y destino, al contrario de coadyuvar a hacer lo que supuestamente la política migratoria hace, que es gestionar las migraciones, controlar las migraciones para que los migrantes que entran a un estado-nación estén regulares, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo las políticas migratorias, en este caso la política migratoria de Chile, es crear bolsas, crear contextos muy propicios para la configuración de la trata de personas, de las esclavitudes modernas y del tráfico de migrantes en las fronteras de nuestro continente. Me centraré en los resultados preliminares de un trabajo de investigación, de un proyecto de investigación que está en curso y que lo estamos desarrollando en este momento, que se llama Trayectorias Migratorias, Inserción Social y Vínculos Transnacionales de la Población Colombiana en Antofagasta, Chile. Es un proyecto de investigación que estamos haciendo desde la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, y voy a dar dos punticos metodológicos, siempre estoy hablando de metodología, dos puntos metodológicos en el tema de la investigación de las migraciones, y es: este proyecto se centra en el enfoque transnacional de las migraciones. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hacemos trabajos de campo multisituados, no solamente en destino, sino también en origen, que ese es uno de los puntos grandes que estamos criticando y que estamos poniendo en la agenda pública, política y académica, sobre todo en nuestro país, porque muchas veces nos olvidamos de los estados-nación de origen, un poco lo que planteaba ahora Edson. La responsabilidad sobre las migraciones no las tienen solamente los estados-nación de destino. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de las trayectorias migratorias de la población afrocolombiana a Chile. Este pedacito, esta primera parte, la titulé "Nosotros no migramos por billete". En primer lugar, la agudización de la crisis económica y financiera en los países del norte, estamos hablando de Europa y de Estados Unidos a partir del 2007, empieza a configurar una suerte de... se empieza a generar una suerte de reconfiguración de estos movimientos migratorios de la población colombiana específicamente. Se cierran las fronteras, se van levantando más barreras jurídicas, sociales, culturales, políticas, etcétera, etcétera, en los países del norte, y se empiezan a reconfigurar los flujos migratorios al interior de América Latina. En ese sentido, a partir de la primera década del año 2000, de la primera década del siglo XXI, se empiezan a configurar nuevas redes migratorias intralatinoamericanas y ya no hacia los países del norte como estaba sucediendo en épocas pasadas. Esto no quiere decir que la migración nuestra haya cesado a Europa o a Estados Unidos, o la migración de otros países latinoamericanos haya cesado. Lo que quiere decir es que se ha fortalecido y se han incrementado esas redes migratorias dentro de los países latinoamericanos. En esa línea, la última década del siglo XXI se constituye en el escenario donde se consolida la construcción de una red de migración sur-sur,
una red de migración que proviene específicamente del Pacífico colombiano. Estamos hablando de ciudades muy específicas, Buenaventura, algunos de los puertos, Tumaco, por ejemplo, Cali, personas del Cauca y personas del eje cafetero, que ha sido históricamente en Colombia un lugar de expulsión de migración, pero muy especialmente las ciudades limítrofes al Valle del Cauca y al Cauca, ¿no? El eje cafetero, pero estas ciudades limítrofes. Entonces, a partir de la primera década del siglo XXI, se configura una red migratoria de hombres y mujeres negras de nuestro Pacífico colombiano que están huyendo y están cruzando las fronteras nacionales para poder huir del conflicto armado y de las diferentes tipos de violencias. Ya no lo decía Edson, que en la Convención de Ginebra, bueno, en la Convención de Cartagena, en términos de refugio, se amplían las razones para el refugio, pero las causales que no tienen cómo demostrarlas, las razones para el refugio se amplían, pero seguimos muy circunscritos en Ginebra. Algunos de los datos, por ejemplo, nos muestran que la población colombiana para 2005 en Chile constituía el 2.4% de la población migrante. Para 2014 constituían ya el 6.1% de la población total migrante en Chile. Otro de los puntos que hay que aclarar y que hay que sacar a la luz y que nos están mostrando los datos de la investigación es que según los datos es evidente el proceso de feminización de las migraciones tal cual se dio en finales de los 90, principios del 2000 a Europa y a España. Se trata de mujeres negras del Pacífico colombiano que están huyendo de las violencias y del conflicto armado en estas ciudades de donde están proviniendo. Para 2014, el 58.8% de la población colombiana en Chile eran mujeres, principalmente población joven, con un 75% de personas entre 20 y 45 años. Y esto quiere decir que quienes están migrando son las mujeres como primeros eslabones de esas cadenas migratorias. Ya voy a empezar a mostrar también la relación que este tipo de migración tiene con la configuración de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes que se está generando justo en la triple frontera que hay para entrar a Chile. La población colombiana en Chile se asienta también de manera diferenciada regionalmente. Ahí tenemos otra particularidad y es la población migrante colombiana que está llegando a Chile, a la región metropolitana, esto es Santiago, están llegando en su gran mayoría, tenemos una gran población, perdón, no en su gran mayoría, tenemos una gran población que está migrando en términos de esa llamada categoría de la migración cualificada. Son estudiantes nuestros, son población joven nuestra, que aquí en Colombia no tiene las posibilidades de estudiar y se está yendo a otros países, en este sentido estamos hablando de Brasil, Argentina y Chile, para poder seguir sus carreras universitarias. Sin embargo, si nos ubicamos en el norte de Chile, estamos hablando de Arica, Parinacota, Antofagasta, Iquique, la población que está llegando al norte de Chile se constituye en población que está escapando del conflicto armado. Se trata de población negra, afrodescendiente de nuestro Pacífico colombiano, que lo que está haciendo es prolongar y seguir las carreras del desplazamiento forzado interno que iniciaron previamente en este país. Son personas, en esta línea, la migración internacional de los colombianos a Chile, al norte de Chile, se constituye para los colombianas en la perpetuación de la carrera del desplazamiento forzado que inició años atrás en territorio colombiano. Una mujer nos contaba, Ruby, una mujer colombiana que migró desde el puerto de Buenaventura hasta Antofagasta. A nosotros nos desplazaron porque estaba la guerrilla, los paras, estaban descuartizando mucho a la gente. A nosotros nos desplazaron de la tierra y cogieron todo y yo tuve que venirme. Las narrativas de las mujeres migrantes afrodescendientes que proceden del Pacífico nos están evidenciando procesos de reagrupación familiar llevados a cabo por ellas como estrategias de desvinculación de los jóvenes o de prevención de la vinculación de los jóvenes a los grupos armados
que están vinculados al conflicto en Colombia. Y esto es claro en las narrativas de las y de los migrantes que participaron en la investigación. No estamos migrando por billete al norte de Chile. Yo no quería que mis hijos se llegaran a involucrar y se criaran en el medio de la violencia y el conflicto. Ese es uno de los temas por los cuales las personas se quieren venir. Es por eso, hay muchas personas que se tienen que venir porque las amenazan. Carmina, mujer colombiana que migró a Buenaventura, que migró de Buenaventura a Antofagasta en el año 2005. Se llevan a cabo procesos de reagrupación familiar donde los hijos varones son prioridad, en tanto llegan a edades en las cuales, según los y las migrantes, son cooptados forzadamente por los grupos que operan en territorios de las violencias en Colombia. Entonces, la primera parte, las trayectorias migratorias. No estamos migrando por billete, estamos migrando porque están huyendo del conflicto armado y de los diferentes tipos de violencia que se están generando y que se están produciendo y que aún siguen muy vivos en algunas regiones localizadas en Colombia. Están llegando de manera diferenciada territorialmente a Chile y ya voy a mostrar las maneras como estas trayectorias de la migración se están dando. Otra segunda parte la titulé De pellizquito de la buena suerte a colombiano culiao, las representaciones y los discursos sobre los colombianos en Antofagasta, Chile. Ante las barreras materiales y simbólicas que se levantan cada vez más en territorio chileno para la entrada y la incorporación social, cultural, política y económica de la población migrante colombiana, se configura en un sistema de discriminación donde operan relaciones de poder de género, etnia, motivos de la migración, clase socioeconómica, nacionalidad, entre otros, reforzadas por una política migratoria y un discurso político en origen y destino que coadyuva el reforzamiento de los estigmas, la discriminación y la exclusión. Como ya lo han afirmado algunas investigaciones, la migración en este sentido se convierte en problema social a ambos lados de la frontera y se generan contextos migratorios, discursos políticos y sociales que actúan como políticas de enunciación que profundizan o restringen las prácticas transnacionales y el reconocimiento y acceso a los servicios públicos, a la incorporación social, política en ciudades localizadas. Nuestro trabajo de campo en Antofagasta muestra cómo las mujeres y hombres afrodescendientes se visibilizan dentro de un discurso racializado y sexualizado que estigmatiza y vulnera sus condiciones de vida y el acceso a sus derechos, y que proceden de una región de Colombia donde aún siguen muy vivas las violencias y el conflicto armado. Al igual que ocurrió con la migración a España, la configuración de esta red es liderada por mujeres que cruzan la frontera para hacerse cargo de los procesos de reagrupación familiar de sus hijos e hijas. Sin embargo, uno de los puntos claros que hay que mostrar es cómo los derechos de los y las migrantes colombianos están fragmentados y estratificados según la normativa migratoria. Se acompaña de la intensa criminalización de los y las migrantes irregulares y de los solicitantes de refugio que son configurados como amenazas. La migración se ha convertido en un asunto de seguridad pública, donde la constante invocación a los peligros del orden público y la estabilidad causada por abusos criminales y terroristas es parte de una vigilancia tecnócrata y política general de la sociedad y de la militarización de la migración. De esta manera, la vigilancia no solo ocurre en las fronteras, sino también sobre los controles internos de la identidad, basados en la visibilidad y en la diferenciación. Así, de esta manera, las restricciones de la política migratoria de los países de origen, tránsito y destino están coadyuvando a la configuración de modalidades de esclavitud, de trata de personas y la configuración de contextos para el tráfico. Entonces, si bien la forma más conocida de la trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objetos de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Si revisamos la política migratoria chilena, por ejemplo, encontramos los planteamientos de una ley que levanta los obstáculos para la incorporación social, política y económica de nuestros migrantes colombianos. En primer lugar, la Ley de Migración chilena es un decreto ley del año 1974
que se configura, se construye y sale a la luz en la época de Pinochet. Esta expresa en el artículo 13 la discrecionalidad que se otorga a los funcionarios para decidir quién entra a territorio chileno y en qué condición jurídica lo hace. Las atribuciones, abro comillas, las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior para el otorgamiento de las visaciones, para las prórrogas de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por este, cierro comillas. La discrecionalidad entonces en estas trayectorias migratorias de nuestra población negra, la discrecionalidad permite a los funcionarios de turno decidir en las fronteras a quién permiten el ingreso y a quién no, sobre la base de estigmas y estereotipos racializados, sexualizados y generizados construidos sobre la población migrante colombiana. Algunas investigaciones muestran que la denegación masiva de solicitudes de entrada sin que haya explicación desde el Estado chileno que justifique este proceso, como en el año 2013, cuando estas aumentaron un 33% respecto al año anterior. La Oficina de Servicio Jesuita Migrantes en la ciudad de Tacna, Perú, que es la frontera justo por donde pasan nuestros migrantes, ha atendido a más de 300 migrantes en 2013 y ha escuchado relatos y testimonios de mujeres y hombres peruanos y colombianos a quienes les han denegado el ingreso a Chile en el control fronterizo de Chacayuta, pese a que la documentación que llevaban era la exigida legalmente. Los migrantes han denunciado junto a la oficina la existencia de criterios discriminatorios y que, según mencionan, parecen atender a la selección fenotípica racial. Las mujeres colombianas nos contaron en Antofagasta que son discriminadas y violentadas por los funcionarios de la Policía de Investigación chilena. Una de ellas nos contaba. Entonces el funcionario me dijo, ojalá todos vinieran y dijeran eso, pero dicen que vienen por turismo y se vienen a quedar, o muchas mujeres vienen solas y dicen que vienen por turismo y se quedan prostituyendo, haciendo cosas malas en el país. Entonces, por culpa de compatriotas suyos, puede hacer que venga gente honrada y que quieran trabajar, pero los devolvemos por ellos. En el aeropuerto nos dicen los funcionarios a las mujeres, ¿por qué mejor no se va a putear a su país? ¿Usted cree que eso no es una humillación? Algunos de los obstáculos que han tenido los y las migrantes para cruzar las fronteras y ser reconocidos como refugiados fueron narrados por un especialista de refugio en Antofagasta. Abro comillas. Tenemos una ley antiquísima de migración que fue dictada en tiempos del golpe militar de Chile. Entonces nos enclaustramos en el país y esa es la que rige hasta hoy. Que se ha modificado un poco, sí, pero no enteramente. Falta mucho todavía. Quienes están encargados de ahí son los funcionarios de la Policía de Investigación. Ellos son los encargados de eso. Son la policía de frontera, ya sea en el aeropuerto, en el puerto o en las fronteras terrestres. Y pasa por el criterio de ellos si una persona entra o no, a discreción del funcionario que esté de turno. Con eso hasta ahí llega un migrante colombiano que lleva una semana incluso para llegar, porque mencionémoslo, una persona que está forzada no se prepara y no va con dinero, y eso quiere decir que tiene que hacer dedo en la carretera, y esa vulnerabilidad de la migración forzada es doble si se es mujer, es más riesgosa. Tenemos la condición de que tienen que pasar por dos países ajenos, que son Ecuador y Perú, y si no los dejan pasar por la frontera de Perú, saltan a Bolivia, porque ese es el recorrido que hacen. Hay mucha gente rebotada a los colombianos y a los migrantes en la frontera de Tacna, Perú, con Chacayuta, Chile, nos llaman los rebotados. Hay mucha gente rebotada y pasan el dato antes de llegar a Desaguadero, que es la frontera entre Perú y Bolivia, que es terrible. Hay mucho tráfico. Entonces llegan acá y no se van a devolver, intentan pasar por Bolivia, y si en Bolivia nuevamente salen rechazados, entran irregulares. Entonces quedan irregulares y se aplican las multas. Si un migrante no ha logrado obtener un permiso de residencia al momento de vencer su permiso de turismo, cae en situación de irregularidad. Para poder regularizar su situación, debe pagar una multa y obtener el permiso requerido cumpliendo los requisitos que la ley establece. A pesar de las medidas tomadas por el Estado chileno para la atención de las personas refugiadas, como la creación en 2005 de la sección de refugio del Departamento de Extranjería e Inmigración
y el Instructivo Presidencial número 9 de 2008, que imparte instrucciones sobre la política nacional migratoria y que en materia de refugio establece el deber de los organismos gubernamentales chilenos de generar fórmulas que permitan la atención adecuada a las especiales condiciones de vulnerabilidad que presentan las personas que solicitan refugio en Chile. Existe un alto porcentaje de personas colombianas que han migrado escapando de las violencias en la región del Pacífico, pero que no están reconocidas como refugiadas en consonancia con las bajas resoluciones positivas para la concesión del refugio en Chile. Algunos informes reportan que los tipos de visa más otorgados en Chile en el año 2014 fueron la de empleo, 58%, otras 16% y Mercosur, 14%. Las concesiones de visa de refugio, ayuda humanitaria y motivos familiares, entre ellas 3, suman el 11%. Abro comillas. Dato, de 100 familias que hacen la solicitud de refugio en Chile, nos contaba el experto en refugio, dato, de 100 familias que hacen la solicitud de refugio en Chile, 90 son rechazadas. O sea, es bajísima la posibilidad que tienen de quedar como refugiados. Yo tengo que también contarles eso a estas personas. No puedo quitarles la posibilidad de seguir trabajando por una de refugio que dura 8 meses. Y pueden ser 2 años esperando la respuesta de solicitud. En la oficina de refugio de Antofagasta llevo desde el año 2013 unos 100 casos y 3 han sido aprobados, todos de colombianos. Ruby nos contó cómo después de 2 años de solicitar el refugio en Chile, perdón, pero voy a tragar saliva. Ruby nos contó cómo después de 2 años de solicitar el refugio en Chile, se lo negaron, ante lo cual los migrantes forzados inician la gestión de sus estatus jurídicos a través de otro tipo de visados, perdiendo todos sus derechos de ser reconocidos como víctimas del conflicto armado en Colombia y como refugiados en Chile. Entran así a engrosar las estadísticas de una supuesta migración laboral. Yo nunca he recibido nada de Colombia, nos contaba Ruby. Me refugié y nunca recibí nada. No me dieron nada y acá solicité el refugio y me lo negaron a los 2 años. Así que tuve que hacer papeles. Saqué una visa sujeta a contrato. Los permisos que se otorgan corresponden tanto a las visas sujeta a contrato, estudiante o temporaria, como a las permanencias definitivas. De esta manera, una persona puede ingresar al país como turista y si luego, estando en el país, consigue un contrato de trabajo, puede solicitar una visa sujeta a contrato o una visa por motivos laborales vigentes para 2005. Y aquí viene el meollo de la política migratoria. La visa sujeta a contrato exige para ser otorgada la existencia de un trabajo de contrato con ciertas cláusulas especiales. Yo soy una persona que huyo de este país, del Pacífico colombiano. Me cruzo el corredor de la muerte, como le llamamos al corredor andino, hasta llegar a Chile. Así se llama, el corredor de la muerte. En el corredor de la muerte, nuestras mujeres negras, nuestras niñas negras, nuestros jóvenes son violados, son robados, son extorsionados, etcétera, etcétera, cuando tratan de pasar todas las fronteras hasta llegar a la frontera de Tacna con Chacayuta. Como llegan a la frontera de Tacna con Chacayuta y son negros y al funcionario de turno no les gusta el color de la piel de Edson, porque pues los negros no tienen como mucho derecho, los para en la frontera, así lleven todos los papeles que necesitan llevar para poder entrar. Nosotros no necesitamos visado para entrar como turistas a Chile. Va a entrar, no lo dejan entrar, se quedan en Tacna. En Tacna nuestros migrantes están trabajando como pueden para poder conseguir el dinero. Muchas de nuestras mujeres se tienen que prostituir por todo el corredor de la muerte para poder llegar hasta la frontera. En la frontera los rebotan y ellos insisten. Allí se están armando unas bolsas muy fuertes de tráficos de migrantes.
¿Qué está pasando? Los están buscando cuando uno está en Tacna, Perú, en la PDI, parado localizado en los lugares donde están los migrantes para tratar de pasar el control migratorio. Están todas las redes de tráfico de migrantes. Yo los paso, 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 y yo los paso es que los llevan de Tacna, los suben por todos los Andes, los suben a Bolivia, los bajan por Bolivia y los entran por el desierto chileno, y son 5 o 6 días de caminar las mujeres negras con nuestros hijos con los hijos de ellas en las manos, cruzándose todo el desierto para poder llegar hasta Antofagasta. Llegan a Antofagasta. Si ustedes entran por un paso no habilitado, como están entrando todos ellos, y son víctimas del conflicto armado, ellos no están migrando por billete. Entran a Antofagasta. Cuando llegan a Antofagasta, resulta que en el pasaporte no tienen un sello de entrada que diga que entraron por un paso habilitado. Como no tienen ese sello de entrada, ellos no pueden pedir una visa ni de trabajo ni de absolutamente nada. Pueden pedir la visa de refugio, pero nuestra población migrante del Pacífico colombiano tiene muchísimo miedo de solicitar refugio. Tiene muchísimo miedo de solicitar refugio porque hay mucho estigma, hay un rechazo a las solicitudes de refugio muy, muy altas en Antofagasta. Entonces, ¿qué pasan? Pasan a ser migrantes laborales, pasan a ser registrados por todos los registros de América Latina como migración laboral. Apenas entran, como ellos no tienen el sello del paso habilitado, tienen que pagar las multas para que les levanten ese sello de paso no habilitado, para que no estén en situación irregular y puedan entrar a obtener una visa sujeta a contrato. Pero aquí viene la explotación laboral y cómo la política ayuda. Para que a mí me den una visa sujeta a contrato, yo tengo que conseguirme una oferta de trabajo, un contrato laboral, donde mi empleador se tiene que comprometer a que a la vuelta de 2 años me tiene que dar el tiquete a mí y a mi familia de regreso a mi país de origen. ¿Qué empleador va a firmar un contrato donde se tiene que comprometer a devolver a la familia? Pues ninguno. Entonces, bueno, se encuentran los samaritanos que firman el tal contrato. Les firman el contrato. Resulta que si yo tengo 2 años, esa visa en mi mano, la visa sujeta a contrato, y trabajo por 2 años, puedo pedir la tarjeta de visado definitiva en Chile. Pero resulta que la visa sujeta a contrato tiene otra clausulita que tángale, y es que si yo, digamos, Edson me da a mí el contrato de trabajo y yo saco mi visado de trabajo pegada a Edson, resulta que Edson, si me llega a echar antes de que yo cumpla los 2 años, tengo que conseguirme otro empleador y volver a empezar el tiempo para poder sacar la permanencia definitiva. Es decir, yo no me puedo desvincular como población migrante colombiana de mi empleador. ¿Qué nos decían los migrantes colombianos en la investigación? Que los abusos, las explotaciones laborales que están sufriendo porque no se pueden separar, eso es como un mal matrimonio donde uno está detrás de una herencia y la herencia es una permanencia definitiva, pues se lo tienen que aguantar. Se están aguantando. Las mujeres nuestras del Pacífico colombiano están haciendo dobles jornadas laborales. Empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y salen a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque el sueldo que se están ganando es el sueldo mínimo chileno, 250.000 pesos chilenos al mes. Una habitación para una persona en el centro de Antofagasta, en unas casas donde hay muchas habitaciones, está costando 100.000 pesos por persona la habitación. Son 250.000 pesos lo que se ganan. 100.000 en la habitación, con 50.000 pesos comen mal al mes, y los otros 100.000 tienen que pagar como la seguridad social nuestra, las expensas, le dicen ellos, son otros 50.000, y mandan 50.000 pesos chilenos de remesas a Colombia, que son 200.000 pesos mensuales. Esas son las condiciones en las que están viviendo nuestra población. No tienen acceso a refugio, están siendo explotados laboralmente. Las mujeres, por ejemplo, en el trabajo de campo que hice en los prostíbulos, todas las noches, varias noches que estuve en Antofagasta, me iba a los prostíbulos a beber y a hacer trabajo de campo. Estando en los prostíbulos,
Que venga el rector para que sepa qué hacen las profes. Cuando llego a los prostíbulos, por ejemplo, llego el primer día, que era un miércoles, y empiezo a ver las mujeres que están trabajando en los prostíbulos. Habían mujeres blancas, habían mujeres negras, etcétera, etcétera, nacionalidades peruanas, colombianas, chilenas, etcétera, todo bien. Llegó el viernes y solo habían mujeres blancas. Y yo y las negras que se me hicieron, pues las negras se perdieron, no estaban las negras. Pues resulta que las negras nuestras les dicen las termitas y solo les permiten trabajar en los prostíbulos de lunes a jueves en las tardes, porque es cuando llegan los currantes, currantes es en español, los obreros de las mineras llegan a los prostíbulos, y entonces los fines de semana me dice el man dueño del prostíbulo, me dice, no, es que aquí los fines de semana tenemos a los productos seleccionados. Las negras son las termitas, ellas solo pueden trabajar de lunes a jueves. O sea, lo que les estoy tratando de contar es que la situación que tenemos con nuestra población migrante negra del Pacífico colombiano en Antofagasta es aterradora. Voy a cerrar porque ya creo que se me acaban los 10 minutos. Todo esto, toda esta configuración de la política migratoria chilena y todo lo que la política migratoria chilena está coadyuvando a arreglar esto, se está combinando, se solapa al mismo tiempo con la configuración de un discurso social absolutamente discriminatorio y racializado, que se ha ido transformando en la última década. Hace una década este no era el discurso que imperaba en Chile. Entonces, en la última década en Antofagasta se han modificado las representaciones sociales construidas alrededor de la llegada de la migración colombiana. Se configura la migración como un problema social, con discursos que asocian a la migración colombiana con la violencia, sujetos indeseados que cargan con estigmas que se configuran alrededor de las marcas de una otredad racializada. Sus narrativas muestran cómo la población afrodescendiente del Pacífico colombiano que llega a Antofagasta pasó de ser pellizquito de la buena suerte a colombiano culiao en los últimos 10 años. Cuando yo llegué a Antofagasta era muy raro ir por la calle y los chilenos pasaban y me pellizcaban. Yo no entendía y decía, pero mira esto, ¿por qué me pellizcan? A mí me contaron que ellos nos pellizcaban porque los negros, así los de color, éramos de buena suerte, no habíamos muchos. Y pasaban y nos daban el pellizquito de la buena suerte. Para ellos, claro. Ahora pasamos de pellizquito de la buena suerte a colombianos culiados. Los discursos sociales y políticos que asocian delincuencia y violencia con la migración colombiana han exacerbado en los últimos años la presencia migrante como un problema social en Antofagasta. Para cerrar, voy a leer el discurso de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, en la manifestación contra la violencia en Antofagasta, organizada por una asociación llamada Antofa Segura. Dice la alcaldesa en medio de la plaza, megáfono en mano. Tenemos un clima muy hostil de violencia que tiene relación con la delincuencia, y el objetivo en esta oportunidad tiene que ver con el único objetivo de poder mejorar este clima de desconfianza en nuestra comunidad a través de esto. ¿De qué manera nosotros mejoramos la delincuencia en nuestra ciudad? Freud la hubiera oído. Nosotros como municipio hemos hecho todas las gestiones pertinentes para poder hacer entender desde la Presidencia de la República hasta el Intendente lo necesario de hacer una reforma a la ley migratoria. Esta reforma está pidiendo cosas concretas mínimas, como por ejemplo, de que revisen que las personas que tienen algún antecedente penal no ingresen a nuestro país. Algo que es bien importante, que también les den dignidad a los propios inmigrantes, de buscar su visa de trabajo desde su país de origen y que no tengan que venir acá a deambular, a buscar, a ver si realmente aquí consiguen trabajo, porque eso genera una sensación de angustia para su familia y genera un problema para nosotros como sociedad. Otra cosa importante es que le hemos pedido encarecidamente al intendente que haga la orden de expulsión hoy en día
en este momento en que decenas de personas están deambulando en esta ciudad y tienen orden de expulsión. Es decir, muchos de esos seguramente son personas delincuentes y que están de manera irregular y que no tienen que estar aquí en esta ciudad. El Anuario de Migraciones en Chile, 2004-2014, presenta los datos de expulsiones administrativas dictadas en este periodo de tiempo. Históricamente, han sido los peruanos y los bolivianos quienes registran un mayor porcentaje de expulsiones, 75%, en consonancia con su mayor presencia para el país. Para 2014, las expulsiones de peruanos y bolivianos han disminuido, mientras aumentan exponencialmente las de las colombianas y los colombianos, quienes para 2014 representan el 40% de las expulsiones en Chile. Gracias.